Bendito Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en este momento en que sentimos gratitud en nuestros corazones por la oportunidad que nos concede de estar aquí reunidos como iglesia local, como tu cuerpo, Señor, para ser bendecidos en la comunión y con tu palabra. Y te rogamos, Señor, que tú nos des de tu sabiduría para nosotros poder entender la porción que vamos a estudiar hoy, y que estos conocimientos, estos principios sirvan para nosotros ser mejores creyentes, mejores hijos, ser mejores siervos. Bendice cada ministerio que está operando en esta noche, en este servicio, Señor, y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a leer la porción que nos toca estudiar en esta noche. Romanos capítulo 15, versículo número 23, hasta concluir ese capítulo 15, dice así la palabra. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, esta porción que nos toca estudiar en esta noche nos va a permitir seguir analizando el ministerio desarrollado por el apóstol Pablo a lo largo de su misión como apóstol a los gentiles. Esta porción es sumamente descriptiva de los principios aplicados por el apóstol Pablo durante el desarrollo de su largo y fructífero ministerio evangelístico entre los gentiles. Principios que nos permiten tomarlos, aplicarlos a nuestras vidas en el desarrollo de nuestro ministerio, no solamente evangelístico, sino de cualquier otro ministerio que desarrollamos en la iglesia. Y esta porción es una porción evaluadora, es una porción que nos permite evaluarnos a todos y a cada uno de nosotros como mensajeros de Dios. Todo creyente es un mensajero de Dios. Todo creyente está llamado por Dios para cumplir la gran comisión. Todo creyente está llamado por Dios a llevar el Evangelio de Cristo hacia adelante. Todo creyente es un mensajero, igual que el apóstol Pablo, un mensajero a los gentiles. Y aquí nosotros vamos a ver una serie de principios que utilizó el apóstol Pablo, que son ejemplo para nosotros, son el prototipo de principios que necesitamos nosotros aplicar en nuestro diario vivir como mensajeros de Dios. Veamos a lo largo del desarrollo de esta porción cuáles son esos principios. En el versículo número 23, allí se nos comienza mostrando el carácter del mensajero de Dios, el creyente como mensajero de Dios y su carácter. Y lo primero que vemos es que el creyente, desarrollando su ministerio, ya sea evangelístico, como misionero, como enviado a las naciones, como enviado a su Jerusalén,
y la semana pasada nosotros vimos que nuestra Jerusalén es nuestra propia familia. Nuestra propia familia es la Jerusalén, esa que tenemos allí a nuestro lado. Nuestra Judea es nuestro vecino. Nuestra Samaria es lo más cercano que sigue. Y lo último de la tierra es Pedernales o Montecristi, o si queremos, el exterior. Pero si nosotros aplicamos ese texto de Hechos capítulo 1 versículo 8, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra, lo tenemos allí nosotros a nuestro lado. ¿Dónde está nuestra familia respecto a Cristo? Esa es nuestra Jerusalén. Preocupémonos por nuestra Jerusalén antes de pensar en lo último de la tierra. Preocupémonos por nuestra Judea antes de pensar en lo último de la tierra. Vayamos en el orden que el Señor Jesucristo pidió a sus apóstoles. Y vamos a ver aquí que el creyente como mensajero de Dios hace un trabajo completo en el lugar donde Dios lo llama. Hace un trabajo completo en el lugar donde fue llamado por Dios. Por eso el versículo 23 dice: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace tiempo ir a vosotros. Aquí nosotros vemos que el apóstol Pablo había sido encomendado por el Señor para desarrollar el ministerio evangelístico a los gentiles. Para esto, el apóstol Pablo viajó y se estableció en las regiones del Asia Menor y allí planchó toda aquella región. Con el tiempo el apóstol Pablo fue abrazando el deseo de también desarrollar una labor similar del otro lado del mundo, en la parte de España y áreas circundantes. Y por eso, en su viaje, al pasar por Roma, tenía planeado detenerse allí en la iglesia y compartir un tiempo con los hermanos de la iglesia en Roma. Sin embargo, él no emprendió su viaje hacia España. Él no se apartó de esta región de Macedonia y Acaya y del Asia Menor hasta que él no concluyó el trabajo allí en el lugar inicial donde originalmente Dios lo había mandado. A pesar de las grandes dificultades y persecuciones que enfrentaba. Notemos la palabra no habiendo más lugar en estas partes. ¿Qué quiere decir eso? Pablo está diciendo aquí que había completado la tarea y finalizado su obra de evangelización. Había llenado toda aquella región del evangelio de Cristo, por lo tanto ahora podía ir a otros lugares. El apóstol dejó un gran ejemplo para cada creyente y ministro del evangelio, en el sentido de quedar donde Dios nos ha colocado, donde Dios nos ha puesto a servirle hasta completar el trabajo para el cual Dios nos ha llamado. Esto es un tremendo ejemplo para nosotros. Esto es una gran enseñanza para nosotros y para tantos ministros que desean huir en vez de enfrentar los problemas y las necesidades del pueblo de Dios donde ministran. En el versículo número 24 se nos presenta allí la segunda parte del carácter del mensajero de Dios. Busca la ayuda de otros creyentes. No podemos actuar como el llanero solitario. No podemos nosotros pretender ser el hombre equipo. No podemos pretender jugar las 9 posiciones del campo de juego. Es imposible. Ninguna gran obra se ha hecho nunca por una sola persona. Siempre debemos pensar en trabajar en equipos. Y por eso es que estamos desarrollando esta jornada evangelística, involucrando a toda la iglesia. A toda la iglesia. El apóstol Pablo nos dice así en el versículo número 24: cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. El apóstol anhelaba llegar con el evangelio de Cristo hasta los límites del mundo civilizado.
el cual en aquellos días se extendía por el occidente hasta las fronteras con España. Pero el apóstol tenía la pasión de alcanzar a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, con el evangelio del Señor Jesucristo, quien había sido muerto en la cruz también por ellos. Cuando nosotros pensamos en algún incrédulo, en alguien no creyente, entendamos que también Cristo murió por ellos. Cristo no murió solamente por nosotros, los creyentes. Nosotros somos los que somos beneficiarios hasta ahora de esa obra de la cruz. Pero Él murió por toda la humanidad, para que todos tuvieran oportunidad de salvación. El apóstol tenía ese anhelo de alcanzar a cada persona de este mundo para Cristo. Sin embargo, Él reconoce que no podrá desarrollar solo esa gran misión. Es imposible. Necesitamos nosotros apoyarnos de los demás. Y así lo hizo el apóstol Pablo aquí. Dice que cuando vaya allá, vosotros, leamos otra vez el versículo 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros. El apóstol quería que la iglesia en Roma participara como plataforma de lanzamiento de la obra misionera que él iba a emprender. Eso se llama buscar apoyo, buscar auxilio, involucrar a los demás en el servicio. Aquí el apóstol le habla de manera anticipada y le informa que la iglesia romana podía ser esa plataforma desde donde se lanzara la misión hacia España. Y en la gran tarea de nosotros alcanzar al mundo para Cristo, están involucrados los que van a predicar, pero también están involucrados los que apoyan a los predicadores con sus oraciones, los que apoyan a los predicadores con recursos para los gastos, y ambos son esenciales. El apóstol Pablo pretendía armar un equipo misionero allí en Roma que le acompañase en esta misión en España. En el versículo 25 se presenta ahora la visión del apóstol Pablo. El creyente como misionero, el creyente como mensajero de Dios necesita tener visión. Necesitamos saber hacia dónde vamos. Necesitamos tener una lista de posibles candidatos a yo predicar el evangelio. Necesitamos tener una agenda donde yo lo tenga anotados allí y orar previamente por ellos. En este versículo 25 se nos enseña que el creyente como mensajero de Dios busca extender sus fronteras. Yo tengo por delante a una Jerusalén, que es mi familia. Tengo por delante a una Judea, que son mis vecinos. Tengo por delante a una Samaria, que son los que están un poco más allá. Y tengo por delante lo último de la tierra, que está más allá. Necesito tener un plan de acción. Y necesito una planificación que me permita ir extendiendo mi frontera, así como lo hizo el apóstol Pablo. Mire como el versículo 25, él dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Después de varios años de ministerio, el apóstol Pablo había ya concluido su misión en la región donde estaba predicando. Había establecido iglesias en las principales ciudades importantes. Estas iglesias ahora debían de cumplir la responsabilidad de alcanzar a los pueblos vecinos. Estas iglesias tenían la responsabilidad de seguir la obra del ministerio, de predicar el evangelio y de edificar a los santos. Sin embargo, el apóstol, no obstante haber concluido con esa misión de evangelización mundial, no se cruza de brazo. No se cruza de brazo. El apóstol, mientras se prepara para ir a la región donde no había llegado el evangelio, se dedica a edificar y a cuidar de las iglesias ya establecidas. Y aquí se aferró a una misión temporal. Emprende una misión temporal aquí,
trabajando con mucha diligencia para solucionar los problemas de las iglesias y hacer frente a las necesidades de crecimiento de estas iglesias. Pero hay una cosa interesante que nos enseña mucho. En el versículo número 26 se nos muestra que no debemos olvidar las necesidades inmediatas mientras hacemos planes de mayor alcance. Mire lo que está pasando aquí. El apóstol se entera de una gran necesidad que hay en la iglesia en Jerusalén, o en las iglesias de Jerusalén. Y él dice lo siguiente en el versículo 26: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Antes del apóstol Pablo seguir adelante con su plan de ir a España pasando por Roma, él se propone cumplir con esta misión inmediata, esta necesidad urgente que hay, esta misión especial en Jerusalén: llevar esta ofrenda de las iglesias de Macedonia y Acaya para ayudar a los pobres o a los necesitados de las iglesias de Jerusalén. Estas iglesias de Macedonia y Acaya reconocían su deuda para con la iglesia de Jerusalén, y ahora cuando había una necesidad allí, ellos querían ayudar. Los gentiles de estas iglesias de Macedonia y Acaya habían recibido de Jerusalén los bienes espirituales, como dice el versículo, y ahora querían compartir con ellos sus bienes materiales, porque había una necesidad. Y hermanos, así debe funcionar el pueblo de Dios. Necesitamos reconocer que todo lo que tenemos ha sido suplido por Dios y es para compartirlo con aquellos que tienen necesidad. El apóstol mismo se ofreció para él llevar esta ofrenda y así aprovechar y cuidar de estas iglesias. En el versículo número 28, aquí el apóstol Pablo reconoce la importancia del creyente. Mire, los creyentes somos portadores de bendiciones. Los creyentes portamos la bendición del evangelio. Nosotros los creyentes portamos el don de la salvación. Nosotros portamos la palabra de reconciliación. Los creyentes portamos la palabra de reconciliar a Dios, al hombre con Dios. Y el apóstol Pablo está consciente de eso. Y los creyentes necesitamos estar conscientes de la importancia y del tesoro que tenemos en nuestro poder. Por eso dice la palabra que tenemos este tesoro en vaso de barro. Somos vaso de barro, pero tenemos el gran tesoro de la salvación para disfrutar de las bendiciones y compartir las bendiciones. Aquí el versículo 28, el apóstol Pablo, miren cómo expresa y dice: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. ¡Wow! El evangelio de Cristo es la bendición de Dios para el mundo, hermanos. Somos portadores de esa bendición. Necesitamos llevar y compartir esa bendición. Aquí el apóstol está animado con el plan porque cree que la visita será de gran bendición tanto para él como para ellos. Y necesitamos estar seguros de que cada visita que nosotros hacemos va a ser de bendición para esos receptores, pero va a ser de bendición para nosotros que somos los portadores también. Estamos llevando salvación. Tenemos la palabra de salvación a mano. Y hay personas perdidas, necesitadas de salvación. Y esperan que le lleguemos a ellos con estas bendiciones.
el apóstol se sentía tan comprometido y entendía lo maravilloso y lo importante y lo beneficioso del Evangelio, que expresó en 1 Corintios 9:16. 1 Corintios 9:16, el apóstol dijo, ese mismo apóstol Pablo dijo: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Hermanos, una buena cantidad de hermanos de la iglesia han recibido una tarjeta donde se le está asignando a una persona para llevarle el Evangelio. Y nosotros quisiéramos que en un plazo de 30 días, cada uno que ha recibido esta tarjetita, donde le dice persona a visitar fulano de tal, dirección tal y teléfono tal, que ha sido referido por fulanito de tal, nosotros quisiéramos que en 30 días usted lleve a cabo esa visita y usted vaya y complete la obra que Dios le ha encomendado: llevar el Evangelio a un necesitado. Y usted complete esa tarjetita y ponga los resultados de su visita y usted la devuelva a la oficina como un reporte de su visita, para que sirva de reporte, repito, ¿verdad? Excusando la redundancia, para que sirva de reporte a la visita que usted ha hecho a ese necesitado del Evangelio. Y si en 30 días usted no ha hecho eso, usted viene y lo comunica y nos pide que le reemplacemos si usted no puede hacerlo, o nos pide un plazo, una prórroga, porque usted ha estado impedido de llevar el Evangelio a esa persona en el plazo de 30 días, que entendemos es razonable. Ese es el plan de evangelización que estamos llevando a cabo en este momento. Y queremos que toda la iglesia se involucre. Por eso que estamos pidiendo a los hermanos que nos refiera personas para visitar. Refiera personas para visitar. Ya no tenemos a nadie a quien asignar. Ya fueron asignados todos los que ustedes reportaron como que desean que sean visitados. Si usted no ha recibido reporte todavía, no se preocupe. Alguien ya tiene a la persona que usted refirió. Piense en otra persona y usted también involúcrese en la visita si le es posible. Sigamos adelante y veamos el versículo número 30 ahora. Estamos mirando aquí los principios que nos van a ser de utilidad para nosotros hacer un ministerio de evangelización exitoso como mensajero de Dios. En el versículo número 30 ahora, en estos últimos versículos, nosotros vamos a ver el mensajero de Dios y su soporte. ¿Dónde se soporta un creyente como mensajero de Dios que lleva el Evangelio? ¿Dónde se soporta? 4 cosas se muestran aquí en los últimos versículos. Primero, se soporta en las oraciones. Necesitamos haber orado primero antes de salir a visitar a una persona a quien llevamos el Evangelio. Necesitamos primero orar encomendándonos a Dios, orar encomendando a Dios la misión, orar pidiendo sabiduría a Dios, orar pidiendo que dé un corazón dócil a aquel a quien vamos a llevar el Evangelio. El apóstol aquí muestra que su ministerio se soportaba en primer lugar en las oraciones, y por eso él dice así: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Oigan de la manera como el apóstol Pablo dice: hermanos de Roma, ustedes me van a ayudar grandemente en mi ministerio. ¿Cómo? Orando.
Es suficiente con la oración. Oren por mi ministerio y oren por este viaje que voy a emprender. Oren por aquellos a quienes voy a llevar el evangelio. Oren porque hay muchas ataduras diabólicas que deben ser rotas. Oren porque hay muchos enemigos, hay muchos obstáculos que Dios debe vencer, debe romper. Pablo anima aquí a los creyentes de Roma a que se unan con él en el súplica. Estaba presentando su plan de viaje delante del Señor. Oiga, el apóstol lo que está presentando es su plan de viaje misionero para España al Señor. Y está pidiendo súplicas por ese plan, súplicas por él. Él entendía que necesitaba la ayuda de otros para que oraran juntamente con él. Y el creyente, como mensajero de Dios, ruega que se le tenga presente en oración. Necesitamos orar por aquellos que están siendo enviados para llevar el evangelio a las personas que ustedes refieren. Hermano Toribio, tenemos que poner en la lista de oración a los enviados. Observemos que no pide oración por causas egoístas. Él no pide, oren por mí para que el Señor me dé tales cosas y necesito aquello y necesito lo otro. No, Él no ora por causas egoístas, sino por la causa del Señor Jesucristo. La única ambición en la vida del apóstol Pablo era que Cristo fuera glorificado, que Cristo fuera adorado, que Cristo fuera servido por todos los hombres en todo el mundo. La oración es una herramienta que forma parte de la armadura de Dios para el creyente. La vemos allí en el libro de los Efesios. Entonces, hermanos, debemos usarla para interceder por otros que están en lucha, que están batallando, que van a ser enviados o que están siendo enviados. Necesitamos orar, suplicando a Dios, intercediendo a Dios por ellos. Pero en segundo lugar, en el versículo número 31, el segundo soporte de la obra de aquel enviado de Dios, de aquel creyente mensajero de Dios, el segundo gran soporte está en la protección de Dios. Él confía plenamente en que Dios lo va a proteger, lo va a cuidar de los peligros, de los enemigos del evangelio, de aquellos que se oponen a su predicación, de aquellos que argumentan contra su predicación. El evangelio, aquí está el versículo 31, dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. El apóstol Pablo sabía lo que se iba a encontrar allí en Jerusalén, en Judea, cuando él fuera a esas iglesias a llevar la ofrenda, y también cuando visitara la iglesia de Roma y cuando extendiera su misión por España. Él sabía de los judíos rebeldes que se oponían al evangelio de Cristo. Y es una realidad, hermanos. Entre aquellos que vamos a visitar pudiéramos encontrar rebeldes que se oponen al evangelio, o pudiéramos encontrar personas relacionadas a ellos que son rebeldes al evangelio. Y no es nosotros que vamos a hacer la obra de romper esa atadura, es Dios que lo va a hacer. Es por eso que necesitamos orar y encomendar la misión a Él. La petición aquí del apóstol Pablo revela la inquietud en su corazón por la reacción que pudieran tomar los judíos que rechazaban el evangelio. Él no sabía hasta qué punto estaban dispuestos ellos a oponerse a sus planes evangelísticos. Y es una realidad, hermanos, que necesitamos depender de Dios. Pero necesitamos confiar en Dios y emprender el viaje. Emprender el viaje hacia mi Jerusalén, mi Judea, mi Samaria y mi último de la tierra. El apóstol Pablo aquí muestra que necesitaba oración para tratar con los incrédulos que continuamente estaban rechazándolo, los incrédulos que continuamente estaban ridiculizándolo, que estaban burlándose de él.
sometiéndolo a abusos, amenazándolo y persiguiéndolo, aun cuando él les estaba dando a conocer las gloriosas noticias del Evangelio de Cristo. Todo esto el apóstol estaba consciente y sabía de esa posibilidad. Y él se está anticipando, pidiendo oración para que Dios los libre de todo mal con relación a esos rebeldes y enemigos del Evangelio. El apóstol Pablo pensaba ir a Roma desde Jerusalén, pero todavía no sabía cómo haría el viaje. Él no sabía lo que iba a hacer de él. Después de más de 2 años y a expensas del gobierno de Roma, este viaje resultó en un complot para matarle. Oiga esto. Y el apóstol pasó por varias audiencias frente a los tribunales. 2 años en la cárcel en Cesarea y otros 2 años más en Roma. Con razón, él sintió la necesidad de que oraran por él antes de iniciar este viaje misionero. La oración, hermanos. Pero en el versículo número 31b se nos presenta un tercer soporte para nosotros los creyentes como mensajeros de Dios, mensajeros del Evangelio. Se soporta en su servicio a Dios y a los creyentes. Y miren cómo él lo expresa aquí. Leamos el versículo 31. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. La ofrenda de mi servicio a Dios. Nosotros cuando servimos estamos ofrendándonos a Dios. Le estamos haciendo la ofrenda de nuestro servicio. Estamos presentándonos en ofrenda servicial. Esa era la otra inquietud del apóstol Pablo. Tenía que ver con los hermanos de Jerusalén, porque muchos rumores circulaban en cuanto al ministerio y al mensaje del apóstol Pablo. Él sabía que tenía muchos enemigos que estaban hablando mal de él y tergiversando su ministerio y su enseñanza, y preparando un escenario negativo para cuando él llegara. Los judaizantes, ellos se habían dedicado a tratar de destruir la credibilidad del apóstol Pablo. Y por eso el apóstol Pablo no sabía cómo sería recibido por los miembros de la iglesia en Jerusalén y en Roma también. El apóstol Pablo necesitaba oración para que su servicio como ofrenda a Dios fuera aceptable delante de Dios y delante de los judíos creyentes a quien él iba a servir. Él no sabía exactamente qué esperar de parte de los judíos. En los capítulos 20 al 26 del libro de los Hechos, allí se muestra la gran oposición que tendría que enfrentar el apóstol Pablo cuando llegó a estas localidades. Versículo 32 ahora. El cuarto pilar donde se soporta el ministerio del creyente como enviado de Dios, como mensajero de Dios, para llevar el evangelio de Cristo hacia adelante. En su ministerio, el apóstol Pablo estableció un modelo de oración intercesora. Y nosotros necesitamos, como creyentes, establecer una vida de oración, una vida de oración intercesora por aquellos que están a nuestro alrededor y una vida de oración por nosotros mismos. Miren esta oración, qué interesante, presentada por el apóstol Pablo. Leamos el versículo 32 y 33. Dice: para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. El creyente como mensajero de Dios
da el ejemplo en cuanto a la oración intercesora. Notemos allí que el apóstol Pablo, mientras está pidiendo oración, aprovechó y elevó una plegaria por los creyentes romanos. Y la oración del apóstol Pablo es una petición, es una sola petición. Una sola petición elevó el apóstol Pablo allí. Pero es una petición poderosa y significativa. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Lo que todo hombre necesita es paz. Lo que todo hombre necesita es paz. Paz interior y paz exterior. Bien dijo esta mañana el pastor Mayén, el mundo está en guerra. No esperemos paz mientras el hombre no haga paz con Dios. Porque la paz entre nosotros se origina de nuestra guerra con Dios, nuestra enemistad con Dios. Si tuviéramos bien de manera vertical, si tuviéramos en paz de manera vertical, estuviéramos en paz de manera horizontal. El apóstol solamente pide: la paz de Dios sea con vosotros. La paz viene de Dios, hermanos. Si las personas quieren la verdadera paz, deben buscarla en Dios. Dios es el Dios de paz. La paz es intrínseca a su naturaleza. Si una persona tuviera que hacer una sola petición en su vida, si usted, hermano mío, hermana mía, tuviera que hacer una sola petición en su vida, o si le da la oportunidad a Dios de hacer una petición y se le será concedida, su petición deberá ser recibir al Dios de paz. Recibir al Dios de paz. Esta es la única petición que el apóstol Pablo hizo a favor de los creyentes romanos, porque eso era suficiente. Él entendía que eso era lo que más ellos necesitaban. Porque si estamos en paz con Dios, estamos en paz con el mundo, estamos en paz con nosotros mismos, estamos en paz con todos. Así que, hermanos, los principios aplicados por el apóstol Pablo durante el desarrollo de su largo y fructífero ministerio son los mismos que debemos nosotros aplicar en el papel que desarrollamos como creyentes y mensajeros de Dios. Estos mismos principios que necesitamos aplicar nosotros en nuestra misión, en nuestra labor como misioneros, en nuestra labor como enviados, en nuestra labor como mensajeros. Necesitamos procurar completar el servicio que Dios nos encomienda. Debemos buscar la ayuda de otros creyentes cuando sea necesario. Debemos procurar extender nuestra frontera de servicio a Dios. Mientras nos concentramos en nuestro propio servicio, no debemos olvidar las necesidades de los demás. Debemos apoyar nuestro ministerio en la acción intercesora, en la oración intercesora y en nuestro deseo de agradar a Dios y a los hermanos. Hermanos, que este año de evangelismo, al final del periodo, podamos dar gracias a Dios por los frutos que Él coseche, utilizándonos a nosotros como instrumento de bendición. Oremos. Señor, gracias por este tremendo ejemplo que nos dejaste en el apóstol Pablo y su ministerio evangelístico. Ay, Señor, nos hemos abocado este año a ser instrumentos tuyos para evangelizar a todos aquellos que están a nuestro alrededor, aquellos que nosotros tenemos como relacionados. Señor, impúlsanos en esta misión, impúlsanos en esta labor, Señor. Motiva nuestros corazones a ser parte de este ministerio. Oh Señor, no nos deje mirar desde las gradas del desarrollo del partido. Guíanos a que nos involucremos, nos pongamos el uniforme y tomemos las herramientas y nosotros también juguemos el partido. Oh Señor, danos campo donde ir.
pero acompáñanos y saca frutos en abundancia que te glorifiquen a ti de manera extraordinaria. Señor, ayúdanos a tomar como ejemplo estos principios que el apóstol Pablo nos muestra allí, que son en los cuales él se apoyó para desarrollar el ministerio evangelístico más fructífero que podemos encontrar en las Escrituras. Ay, mi Dios, y te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.